SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, segunda entrega de nuestras superseries. ¿Qué efecto está teniendo la guerra en la economía? Ayer leímos petróleo. Hoy, en nuestro podcast, ¿por qué resiste Rusia? ¿Por qué la economía no colapsa, como se dijo? Querían estrangularnos con las sanciones, pero estas han tenido efectos sobre los que las impusieron. Me refiero al aumento de la inflación y del desempleo, al deterioro de la actividad económica en Estados Unidos y en los países europeos, a la caída del nivel de vida de los europeos, a la devaluación de su movimiento. Rusia, como ya he dicho, ha soportado esta presión sin precedentes. Es Vladimir Putin explicando la resistencia rusa, y esta es la sorpresa de la guerra económica. Esta semana estamos haciendo lo que llamamos aquí superseries. Durante toda la semana estamos analizando la guerra económica. Vimos ayer lo que se avecina, el supuesto embargo de petróleo y el cierre, el portazo a las exportaciones de petróleo. Hoy vamos a leer por qué Rusia sigue sobreviviendo, por qué Rusia se sostiene todavía, porque lo que se esperaba, el colapso de la economía rusa con las sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos, no se ha producido. Se esperaba una caída de entre el 8 y el 15%, dijo el Fondo Monetario, de la economía rusa. Los datos que acaba de publicar dicen que Rusia sigue creciendo, un 1,6%. Es cierto que crece menos, crecía un 4,3%, pero es cierto también que no se ha hundido. El paro, que se esperaba fuera a dispararse con la salida de todas las empresas americanas y europeas, está en el 4,1%. Lo han oído bien. Rusia tiene un paro del 4,1%, porque aunque esas empresas se estén marchando, la obligación de esas empresas es todavía pagar una especie de ERTE, un ERTE ruso que de momento sostiene el paro en ese 4,1%. Así que ahora mismo Rusia está demostrando cierta fortaleza. Es verdad que hay algo de espejismo económico. Rusia ha dejado de publicar datos de deuda, ya no se publican, de comercio internacional, ya no se publican, de producción de crudo especialmente, ya no se publican, pero es cierto también que su economía está demostrando una resistencia inesperada incluso para quienes, como el Fondo Monetario Internacional, auguraban, decía Georgieva, que el impacto de las sanciones fuera muy severo. Y que llegara una recesión y una abrupta contracción que afectara a la economía rusa y desestabilizara al régimen. El rublo se había depreciado en los primeros momentos de las sanciones, decía el Fondo Monetario, y se había empobrecido la población rusa, pero se había pasado. A día de hoy, el petróleo sobrevive, el carbón sobrevive y el rublo está ya en niveles mejores a los que estaba antes de la guerra. Así que hoy la pregunta fundamental es ¿qué está fallando? ¿Por qué las sanciones europeas y americanas, que llevan ya 6 paquetes, camino ahora mismo del 6º, no terminan de funcionar? 3 claves, 3 mercados para entenderlo. La primera, petróleo. Rusia es el tercer país productor de crudo del mundo, y desde que comenzó la invasión, el pasado 24 de febrero, este fue el sonido de sus primeras bombas y de las primeras alertas antiaéreas. Desde aquel 24 de febrero, el petróleo no solo no ha menguado, sino que está yendo incluso mejor. Rusia exporta hoy más crudo que nunca. Las exportaciones de petróleo de Rusia eran de 3,3 millones de barriles antes de la guerra. Las exportaciones de Rusia hoy son de 3,6 millones de barriles. El efecto lo explicaba la propia Comisión Europea, lo hacía Josep Borrell. Hemos dado a Ucrania pronto 1.000 millones de euros
que puede parecer mucho, pero 1.000 millones de euros es lo que pagamos a Putin cada día por la energía que nos suministra. Desde que empezó la guerra le hemos dado 35.000 millones de euros. Compárenlo con los 1.000 millones que les hemos dado para armarles a los ucranianos. Acabamos con el carbón, pero es una parte muy pequeña de la factura. Así que ahora mismo el petróleo está sosteniendo a Putin. De hecho, primero, el volumen. 3,3 millones antes, 3,6 millones de barriles ahora. Rusia exporta más. Y segundo, el precio. El precio del petróleo sube. Y eso significa que cuando Rusia exporta, no solo exporta más, sino que exporta más y más caro. Así que gana más y más dinero. Porque se hagan una idea, en 3 meses Rusia ha ganado 60.000 millones de dólares. En 3 meses. El año pasado, en todo 2021, ganó 120.000. En castellano, en 3 meses ha ganado lo que el año pasado tardó 6 en ganar. Así que ahora mismo Rusia está exportando más y está ganando más. El petróleo sostiene su economía. ¿Y por qué? Porque pese a todo lo que se está haciendo, 3 compradores han emergido, los 3 sorprendentes. El primero, India. India ha aumentado la compra de petróleo ruso un 41%. Compraba antes 12 millones de barriles, compra 17 millones de barriles ahora. India se ha convertido en uno de los grandes financiadores de esta guerra, uno de los grandes compradores alternativos. El segundo es Turquía. Turquía no tiene un gran volumen, pero compraba 200.000 y compra 300.000 barriles ahora. Rusia vende a Turquía un 50% más de lo que vendía antes. India, 41% más, Turquía, 50% más. El tercer comprador es el realmente sorprendente. Italia compra un 150% más de petróleo ruso. Italia es ahora mismo quien ha más que duplicado sus compras. Italia, un país dentro de la Unión Europea que está comprando a Rusia precisamente porque no hay competidores y otros compradores. Es el mismo país cuyo primer ministro Mario Draghi decía: nos tenemos que preguntar 2 cosas. ¿Qué es lo que preferimos, la paz o poder estar tranquilos con los radiadores encendidos y el aire acondicionado puesto todo el verano? ¿Qué responderemos a esto? ¿Preferimos la paz o el aire acondicionado encendido? Pues la respuesta es el aire acondicionado. Ahora mismo, Italia está financiando y comprando 150% más de lo que compraba antes. Este es el corto plazo. A corto plazo, India, Turquía e Italia se han revelado como nuevos compradores del petróleo ruso. Son los que están sosteniendo a esa economía. A corto plazo, la situación es de supervivencia. Llevamos 3 meses de guerra y 3 meses después, Rusia vende más y no menos petróleo. A largo plazo, la situación puede cambiar, porque Rusia está vendiendo fundamentalmente lo que tenía almacenado. Su capacidad de refino está quedando tocada. Rusia tiene ahora una capacidad para fabricar petróleo de 700.000 barriles. Ha disminuido muy considerablemente frente a los 3 millones de antes, según la Agencia Internacional de la Energía. Así que lo que Rusia está vendiendo es el stock que tenía. Esta situación probablemente no es sostenible a largo plazo, pero Putin sabe que de momento, a corto plazo, puede seguir financiando esta guerra así y puede sostener su economía así. Esta es la primera clave. El petróleo hace que la economía rusa sobreviva. Hay una segunda, el carbón. El que detona así en las minas, y este es ahora mismo el segundo factor. Carbón que en principio se había vetado y se había cerrado para toda la Unión Europea, pero que realmente no ha sido tal. El cierre no ha sido completo y no ha sido del 100%. Apenas un 20% de las exportaciones han caído en Rusia. Es decir, lo que iba a ser un mercado cerrado al 100%, en realidad es un mercado cerrado al 20%. Rusia sigue exportando el 80% del carbón del que disponía. Y nos queda un tercer factor, y es la moneda, el rublo, porque el rublo
creíamos y habíamos visto que se hundía. Pero el rublo ha resucitado. Está ya mejor de lo que estaba antes de la pandemia. La inflación en Rusia se ha frenado. Y aquí sí es cierto, aquí está operando claramente una ingeniería financiera. Está no muerto, sino en coma inducido. La moneda rusa está siendo sostenida por su Banco Central, que, para empezar, impide a las empresas, impide a quienes se intentan ir que vendan rublos. Segundo, impide a los bancos centrales que hagan de contraparte, es decir, que vendan rublos. Tercero, impide a los ciudadanos que saquen demasiados rublos, es decir, hay un corralito que les impide sacar demasiado dinero de los bancos y debilitar la divisa. Y cuarto, intenta forzar a los compradores a pagar en rublos para revaluar la moneda. Todo eso es ingeniería económica, pero lo cierto es que, como comentaba el ministro de Finanzas de Rusia, el rublo se sostiene. Anton Siulianov decía literalmente que se habían adoptado medidas para controlar la salida de capitales y que estaban funcionando. Lo decía él y lo admitía y aplaudía Putin. Es básicamente la misma línea. Putin decía, se está controlando la inflación. Soy consciente de lo que han subido los precios y de que necesitamos apoyar a nuestros ciudadanos para ayudarlos a sobrellevar la ola inflacionista. En este sentido, permítanme recordar la decisión que ya hemos tomado de indexar a la inflación todos los pagos sociales, pensiones y salarios de los empleados públicos. De hecho, eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Así que en la parte monetaria, en la parte de la divisa, tampoco Rusia parece haber caído. A largo plazo las cosas pueden cambiar, porque 800 de 1.200 compañías extranjeras que trabajaban allí se han marchado ya y hay una amenaza de que 200.000 puestos de trabajo sean destruidos de manera inmediata. Lo cierto es que, de momento, los sistemas de protección social allí también parecen estar sosteniéndose. Con todo esto, la pregunta que hoy tenemos es ¿por qué no se hunde más? Todo lo que esperábamos, el colapso de la economía rusa, no se ha producido y aunque a largo plazo estas sanciones pueden tener efecto, lo cierto es que a corto plazo no parecen estar teniendo el que se esperaba. María Romero, socia responsable del Departamento de Economía de AFI. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantada, Javier. ¿Esto es un espejismo o Rusia está sosteniéndose de verdad? ¿Rusia respira o esto es respiración artificial? Bueno, es respiración en definitiva porque Rusia exporta buena parte de petróleo y gas a Europa y mientras tanto mantengamos esa respiración asistida, pues obviamente Rusia se mantiene el tipo en cuanto a la capacidad de exportar hacia los principales socios que siguen siendo todavía países europeos. Ajá. O sea, si Rusia sigue exportando petróleo, si sigue exportando gas, Rusia tiene dinero para financiar su guerra, se paguen rublos o no. Efectivamente, aquí hay un elemento y es que, bueno, pues Europa es dependiente, más del 40% de las importaciones de energía y en particular de petróleo y de gas proceden de este país. Hay países mucho más sensibles, como por ejemplo puede ser el caso de Alemania, que es uno de los más reacios a cortar el grifo, con perdón de la expresión. Entonces, mientras no se establezca un embargo del 100% de esta fuente, ¿no?, de financiación de la economía rusa, bueno, pues seguirá exhibiendo esa capacidad de aguante que exhiben pues indicadores como por ejemplo la cotización del rublo frente al dólar americano, ¿no? Tenemos países ya como Alemania diciendo sí al embargo de petróleo, al embargo de gas, cambiando su posición, dicen, con cierto plazo. Pero el ministro de Finanzas alemán, Robert Habeck, decía: si llega el embargo y no tenemos tiempo suficiente para reducir la dependencia, tendremos problemas locales y, por supuesto, aumentos de precios y quizás las cadenas de suministro no estén garantizadas, pero no impactará en la economía nacional en conjunto. Así que después de 2 meses de trabajo, puedo decir que Alemania no está en contra de un embargo al petróleo ruso. Será una carga pesada de llevar, por supuesto, pero estamos listos para hacerlo. Si la Unión Europea cierra
su entrada de gas y de petróleo ruso, Rusia puede vender a otros países, China puede ser comprador alternativo, Turquía puede ser comprador alternativo, India puede ser comprador alternativo. Sí, es quizá el viraje que está realizando Rusia incluso antes de la invasión de Ucrania, ¿no? Esa desconexión y esa búsqueda de mercados alternativos, especialmente en socios asiáticos, ¿no? Con los que ha tenido un guiño mayor en los últimos años y con los que, bueno, pues ha ido distribuyendo, haciendo más heterogénea, ¿no?, la cadena de sus clientes, que, bueno, pues antes de la invasión, y ya se vio con Crimea, ¿no?, esa interconexión y esa vulnerabilidad que podía tener, ¿no?, con respecto de Europa, y, bueno, pues esa búsqueda alternativa de otros socios comerciales, ya digo, virando hacia el continente asiático, pues es una realidad, y por lo tanto es algo que en lo que Rusia, bueno, pues está apoyando últimamente también. ¿Y el rublo? ¿Qué niveles, qué podemos esperar? La divisa de momento se hundió inicialmente, pero ha reflotado y a día de hoy está ya incluso mejor que antes de la guerra. ¿Qué podemos esperar de la divisa rusa? Bueno, pues efectivamente exhibe una capacidad de aguante, como mencionas, bastante buena, ¿no? Lo vemos sobre todo en relación al dólar, lo estábamos comentando justo antes, ha regresado a los niveles que teníamos previos. Esa imposición de pagar bueno, pues las diferentes materias primas con rublo le ha permitido amortiguar, y luego, bueno, pues no olvidemos también ese incremento de los tipos de intervención del Banco Central ruso, ¿no?, que como consecuencia de todas las sanciones que se imponían, sobre todo en los primeros compases de la guerra, bueno, pues fue una reacción también del Banco Central ruso para contener esa cotización del dólar, ¿no? Yo diría que en la medida en la que prosperen este tipo de iniciativas de contener, prohibir, limitar, al final, bueno, pues las exportaciones que realiza Rusia al resto del mundo, especialmente a Europa, bueno, pues deberían debilitar más esta moneda, ¿no? No olvidemos tampoco que el shock económico que va a sufrir Rusia, lo dicen todos los organismos supranacionales, va a ser muy negativo y sustancial, y eso, bueno, pues debilita también más a la moneda en el medio y en el largo plazo si se extiende, en definitiva, pues el conflicto bélico, como de momento tiene todos los visos de que vaya a ser así en las próximas semanas, ¿no? Con lo cual yo diría que de momento se mantiene, pero las perspectivas con respecto a esta divisa pues no son positivas. Pues socia responsable del Departamento de Economía de AFI, María Romero, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Javier. Esta semana, Superseries. Esta semana dedicamos el Hora 25 de los Negocios a evaluar y analizar situación, impacto económico de la guerra en Ucrania. Si quieren, pueden consultarnos en podcast. Hoy, esto es lo que hemos leído, por qué Rusia no cae. Ayer, embargo del petróleo. Nos queda gas y otras sanciones, el sexto paquete que en principio mañana aprueba la Comisión Europea. Hora 25 de los Negocios, seguimos. Hora 25 de los Negocios. Cadena SER. Hoy con un pequeño bonus y una pequeña desviación. Normalmente hablamos de mercados aquí, hoy lo vamos a hacer, pero hoy mercado de la vivienda en primer lugar, porque lo que les vamos a contar es cómo se está saltando la ley a algunos de los grandes propietarios de vivienda en este país. La ley dictó durante la pandemia y después, durante la guerra, que no se podían subir los precios del alquiler más allá de un 2%. Esta es la historia que hoy trae Carlos Sevilla. Algunos caseros están subiéndola un 60%. 2% de máximo, decía la ley. Laura y Antonio viven en un piso en Torrejón de Ardoz por el que pagan casi 742 euros al mes. Coincidiendo con la finalización de su contrato, recibieron un burofax de su casero, el fondo de inversión estadounidense Blackstone, en el que les planteaban una subida del alquiler de más del 60%, hasta los 1.170 euros mensuales. Y si no lo pagaban, tenían que irse de su casa. Esta pareja es una de las 50 familias de Torrejón, Alcorcón y Vallecas, en la Comunidad de Madrid, que han recibido o tienen previsto recibir estas notificaciones de aumentos abusivos de sus alquileres y que se han organizado para negociar unas cuotas asumibles. Pues piden una renovación de los contratos así que se cumpla la LAU,
que son unas renovaciones de contratos a 7 años más 3 prorrogables, y que las subidas no tengan por qué existir, y si existen, pues bueno, que sean unas subidas adaptadas a lo que es al actual momento de subida de precios y de encarecimiento de la vida, pues que se tenga esto en cuenta y que no se les pueda subir el alquiler de esta forma y acaben siendo desahuciados. Esto lo llamamos nosotros desahucios invisibles, que es que te suben el alquiler o no te quieren renovar y te tienes que ir, ¿no?, de tu casa igualmente. Es Paula Villegas, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que hace menos de un año ayudó a organizar a más de 80 familias y consiguieron que Blackstone aceptara renovar sus contratos sin subidas abusivas. Pero más allá de estas subidas abusivas pero legales, el sindicato denuncia que no se está cumpliendo con el tope temporal a las subidas de los alquileres establecido en el Real Decreto Ley para hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania. Recordemos que ante el incremento disparado del IPC, a finales de marzo el Gobierno aprobó que los contratos que tuvieran que renovarse hasta el 30 de junio no se revalorizaran en función de ese índice, sino del índice de garantía de competitividad, que establece un máximo del 2%. Sí que seguimos viendo a gente que nos viene con propuestas de subida del IPC o que directamente se lo cobran a unos precios mucho más elevados, y no es hasta que el sindicato habla con los propietarios y les decimos que esto ahora mismo no se puede hacer, que sí que se aprovechan de un poco ese desconocimiento o esa confusión que hay ahora mismo en el aire. Precisamente una de las enmiendas que el Movimiento por el Derecho a la Vivienda ha presentado al proyecto de ley del Gobierno propone que esta sustitución del IPC por el de garantía de competitividad en las revisiones anuales de los alquileres se quede para siempre y evitar así actualizaciones descontroladas. 60% de subidas. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.